Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Muy buenas tardes tengan todas las personas que se encuentran sintonizando este programa de radio de los grupos de familia Al-Anonia Latín. Bienvenidos. ¿Qué son los grupos de familia Al-Anonia Latín? Los grupos de familia Al-Anonia Latín somos una hermandad compuesta por hombres y mujeres que hemos sido afectados por la forma de beber de algún amigo, familiar, pariente, cónyuge, o que estemos viviendo con alguna persona que tenga problemas con su manera de beber. En los grupos de familia Al-Anonia Latín aprendemos que el alcoholismo es una enfermedad y que esta enfermedad es progresiva y mortal, afectando física, mental y emocionalmente no solo a las personas que consumen alcohol, sino a la familia en general. Y en Al-Anon aprendemos que la Organización Médica Americana dictamina al alcoholismo como un contagio familiar. En otras palabras, sería no solamente la persona que está tomando tiene un problema, sino todas las personas que entramos en contacto con la persona que toma, pues vamos a quedar también. En Al-Anon le llamamos enfermas, vamos a enfermarnos también, pero nos vamos a enfermar emocionalmente, físicamente y espiritualmente, aunque nosotros, los miembros de Al-Anonia Latín, no precisamente tenemos problemas con el alcohol, porque muchas veces dicen, no, yo no puedo ir a ese grupo porque yo no tomo. Efectivamente, este programa es para la familia del bebedor. Los grupos de familia Al-Anonia Latín somos una hermandad donde no somos profesionales, nos brindamos mutua ayuda al compartir nuestras experiencias, pero también compartimos nuestra fortaleza y nuestra esperanza derivada de aplicar un programa. ¿Y qué programa es? Aplicamos los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática. ¿Y cuál es nuestra problemática? Pues tener un familiar, un amigo, un pariente con este problema de alcoholismo o con la enfermedad del alcoholismo. En Al-Anon aprendemos que decir tengo un familiar alcohólico o enfermo de alcoholismo muchas veces es una palabra demasiado fuerte, socialmente, emocionalmente y más, porque a pesar de los avances que tenemos, muchas veces desconocemos realmente quién puede ser un alcohólico y cómo puede ser un alcohólico y en qué consiste esta enfermedad familiar, en qué consiste el alcoholismo. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo llegar a creer como familiar que un alcohólico así como que, ay, sí, mi hijo toma, pero no es alcohólico, o mi marido toma, pero no es alcohólico, o mi papá toma, pero no es alcohólico, y yo pudiese decir, inclusive toma como cualquier gente. Porque estamos muy habituados en la actualidad a que el alcohol sea parte como de nuestro día a día, de nuestro fin de semana, y al convivir con muchas personas que toman, pues podemos inclusive verlo normal. Pero cuando yo como familiar empiezo a sentirme afectada, ¿cómo afectada? Por ejemplo, si soy esposa, si yo ya como esposa digo, ya va a ser viernes o ya va a ser quincena y mi marido se va a ir a tomar, o cada que toma nos peleamos, o me preocupo porque vamos a una fiesta y empieza a tomar y ya no se quiere regresar a la casa. Ahí es donde yo como familiar puedo decir, creo que mi familiar pudiese tener un problema. Claro que no soy yo la persona que le va a decir, ay, tú tienes un problema y ocupas ayuda, sino yo puedo decir, me está afectando su forma de beber. Y entonces Al-Anon puede ayudarme. ¿Por qué? Porque voy a aprender. Primero,
el alcoholismo, muchas veces uno dice, ¿quién es un alcohólico? ¿No? Y te preguntan y uno dice, no, pues ya un alcohólico es aquel que toma todos los días, que ya perdió el empleo, ya perdió a su familia, inclusive ya puede estar viviendo en situación de calle. Así, ¿no? Así es como uno se imagina, o como yo me podría imaginar a un alcohólico. Y comenzar a decir, no creo que mi esposo sea alcohólico. ¿Cómo va a ser alcohólico? Tiene un buen trabajo, todavía es responsable, sí, toma a veces y se le pasan las copas, pero pues no, nada, como que a veces minimizo o maximizo, ¿no? Yo como familiar puedo decir, no, pero pues sigue teniendo un buen empleo, inclusive es exitoso, porque la literatura, que es la forma en la que en Al-Anon aprendemos por medio de los libros aprobados por la conferencia, porque nuestro programa es mundial, entonces nosotros vamos aprendiendo por medio de los libros que existen en Al-Anon, y esto con el objetivo de tener un lenguaje común. Les comentaba, no somos profesionales, el programa de Al-Anon no es con un fin profesional. No, Al-Anon no apoya ni combate ninguna causa, no me dice no leas otras cosas o no investigues por otro lado, no, simplemente me pide que cuando yo esté dentro de las reuniones o cuando yo esté en Al-Anon me concentre únicamente en la literatura, eso para evitar puntos de vista diferentes y perdernos del objetivo común, que es ayudarnos a superar los efectos causados por haber convivido con un alcohólico o estar conviviendo con un alcohólico. Entonces, leemos nosotros la literatura, y la literatura, más o menos, ¿en qué consiste? Pues me va a explicar mucha de la literatura lo que es el programa. El programa de Al-Anon consta de 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos. Ese es el programa de Al-Anon. Por medio de este programa, de las pasos, las tradiciones y los conceptos, este programa me va a llevar a que yo me pueda conocer a mí misma, a que yo aprenda cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, por qué me siento culpable, las cosas que he hecho para dañar a otras personas, porque antes de llegar a Al-Anon, yo como familiar podía vivir como víctima, creyendo que era infeliz por las cosas que me hacían las demás personas, culpando siempre a otras personas, a mis papás, a mi pareja, a mis hijos, a Dios, como yo lo conciba, ¿no? De que por culpa de muchas situaciones externas yo no era feliz. Entonces el programa de Al-Anon me va llevando paso a paso a que yo empiece a conocerme, a que yo empiece a ser responsable de mi vida y que pueda, a partir de eso, de ese reconocimiento, poder empezar a hacer cambios, ¿no? También voy a aprender que por lo común no sé convivir con otras personas. Les digo, pues si vivo echándole la culpa a otras personas o queriendo arreglar a mi marido, a mis hijos, a mis papás, arreglar el mundo, pues empiezo a entrar en conflicto con las personas que me rodean. Pero por medio de las tradiciones, porque este programa es como que voy trabajando conmigo misma, al momento de que voy trabajando conmigo, pues voy aprendiendo a respetar a las otras personas, me voy perdonando a mí, logro perdonar a otras personas también, empiezo a tener más armonía conmigo misma, comienzo a tener más armonía con las personas que me rodean, y los conceptos me van a ayudar para poder servir. ¿Por qué? Porque muchas veces al entrar dentro del servicio, pues puedo sentir o puedo sentir que me quieren manipular, que me quieren mandar, o puedo yo querer mandar a las personas, o puedo no poder delegar. Y Al-Anon es una hermandad sin igual, porque no hay líderes, no hay dirigentes, no hay quien gobierne. Entonces, al momento de que servimos, ocupamos servir porque el programa o esta hermandad puede funcionar por medio de que los miembros que asistimos prestamos un servicio, pero este servicio es periódico, es escalonado, dura un periodo, y no porque yo esté sirviendo yo voy a ser la que manda en Al-Anon, o si yo no sirvo dentro de Al-Anon no voy a ser parte, no. Al-Anon me dice todos somos iguales, existe esta igualdad, pero se ocupa a los servidores para que el programa pueda funcionar o la reunión pueda funcionar, porque
¿Cómo funciona una reunión de Al-Anon? Bueno, una reunión de Al-Anon, estamos transmitiendo desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Entonces, aquí en Lázaro, los grupos que normalmente sesionan cada tercer día. Lunes, miércoles y viernes. Otros grupos sesionan martes, jueves y sábado, y la duración es de 1 hora. ¿Por qué es importante el servicio? Porque va a haber una compañera encargada de abrir el local. No porque sea la dueña del local, sino porque ese va a ser su servicio. Que las puertas estén abiertas en el horario que dice el grupo que está sesionando. Por ejemplo, si dice el grupo, nosotros sesionamos lunes, miércoles y viernes de 5 a 6:30, la encargada de abrir la puerta pues va a estar un poquito antes o a las 5 para que el grupo esté abierto. Luego va a haber otra compañera que va a ser la que va a coordinar la reunión. ¿Qué quiere decir? Pues ella va a dar el tiempo para que los asistentes puedan participar. En Al-Anon es algo muy padre porque nadie te obliga a nada, entonces yo puedo asistir a la reunión y si yo ya considero que quiero participar delante de mis compañeros compartiendo el tema que se está viendo, lo puedo hacer, pero si yo ese día digo, no, yo no quiero compartir, solo quiero escuchar, me respetan también, pero la coordinadora de mesa pues va a hacer la apertura de la reunión, va a invitar a los compañeros o compañeras que quieran participar a leer la lectura del día o dependiendo cómo el grupo lleve a cabo su reunión. Lo que sí es así como que todos los grupos llevamos es un tema. Todos tenemos un tema y les comentaba al inicio del programa que esos temas se sacan de la literatura aprobada por la conferencia. Nosotros en las reuniones de Al-Anon solamente vemos nuestros temas que marca nuestra literatura aprobada por la conferencia y dentro de la reunión pues nos concentramos en compartir lo que aprendemos de Al-Anon. Ya por fuera somos libres, ¿no? O sea, Al-Anon no apoya ni combate ninguna causa ni somos cerrados de no solamente Al-Anon, no. Pero dentro del programa o dentro de la reunión sí nos concentramos únicamente en hablar los temas de la literatura. Les decía, entonces está el coordinador de mesa. Después tenemos un secretario que es el que va anotando cuál fue el tema. Tenemos un tesorero. En Al-Anon no existen cuotas ni honorarios, pero los miembros aportamos contribuciones voluntarias para el funcionamiento del grupo. Entonces, un miembro de Al-Anon puede durar el servidor de 3, 6, 1 año, dependiendo cómo se decida en el grupo. Ese compañero o compañera invita a los miembros de Al-Anon a contribuir con nuestra séptima voluntaria, así le llamamos nosotros, que es una aportación que yo como miembro decido dar. Nadie me va a obligar. Si yo no tengo dinero, pues no pasa nada si no aporto. Pero si yo tengo conciencia, digo, voy a aportar porque esa aportación va a servir para que se pague la renta, se pague la luz, se pague el refrigerio o el cafecito que nos tomamos. Para eso sirve la séptima. ¿Y cuál es el objetivo de la séptima? Únicamente poder pagar los gastos necesarios. No, el objetivo de Al-Anon no persigue un fin económico, así que se van marcando muy claramente las cuentas y ya dicen, no, pues nosotros solamente ocupamos, no sé, 2,000 pesos para que funcione nuestro grupo y entre los miembros nuestro único objetivo son 2,000. No nos interesa obtener como una utilidad, porque nuestro programa ese no es el objetivo. El objetivo es ayudarnos mutuamente compartiendo. Entonces vamos compartiendo cómo yo voy aplicando el programa, cómo era mi vida antes de llegar a Al-Anon y cómo se va transformando mi vida al ir aplicando el programa. ¿Cómo puedo aplicar el programa? Pues el programa se puede aplicar cuando yo leo, cuando voy a las reuniones, cuando comparto en mis reuniones, cuando presto un servicio. El día de hoy yo estoy prestando un servicio de venir con todos ustedes que nos están escuchando a compartirles lo que es el programa de Al-Anon y Al-Atin. Entonces menciono Al-Atin también, ¿verdad? Porque Al-Atin es nuestro segmento más joven. Al-Atin es el segmento de 12 a 20 años.
y Al-Anon es el segmento de 20 años en adelante. El programa que manejamos en Al-Anon y Al-Latín es el mismo, salvo que la literatura diseñada para los jóvenes de Al-Latín está enfocada, es muy padre porque está enfocada a las problemáticas que ellos viven. ¿Cuáles son sus problemáticas? Muchas veces así dice, por ejemplo, habla de la escuela, habla de los maestros, habla de los compañeros, habla de mi relación con mamá, de mi relación con papá, habla de como joven, ¿no? Ya fui joven, de como joven, cómo pude haberme sentido si en el hogar donde yo me crío o donde me estoy criando, pues hay uno de mis padres o ambos que toma. Entonces, eso es lo que la literatura de Al-Latín está más enfocado. Y la literatura de Al-Anon pues ya está más variada, ¿no? Tenemos nuestros libros que hablan de los pasos, para conocerlos, para poder profundizarlos, para que yo pueda ir aplicando los pasos, para que yo pueda ir aplicando las tradiciones y los conceptos. Pero también hay literatura que me va llevando yo como esposa, yo como hija, o bueno, yo como madre, yo como abuela. Hay literatura para muchas situaciones de la vida. Por ejemplo, hay un libro que posteriormente vamos a sacar un tema de ahí, que se llama Abramos el corazón, transformemos nuestras pérdidas. Nuestra literatura es muy variada y muy rica en experiencias, porque el convivir con el alcoholismo trae muchas pérdidas. Hay otro libro también de mis favoritos que se llama Sacando provecho de la crisis. Entonces los relatos están encaminados a los momentos de crisis y cómo puedo utilizar los pasos, las tradiciones, los conceptos para poder sacarle provecho a esos momentos difíciles de la vida. Hay otro libro que se llama El dilema del matrimonio con un alcohólico, viviendo con un alcohólico sobrio. Entonces, la literatura de Al-Anon es variada y rica. También hay literatura nueva que acaba de salir, que habla sobre las relaciones que tengo con mis familiares, mi esposo, mi esposa, mis padres. Comenzar a darme cuenta cuál es realmente esa intimidad, ese poder convivir, compartir mis emociones y mis sentimientos. Pero el día de hoy vamos a compartir con ustedes el tema de los adolescentes y los padres alcohólicos. Para que los jóvenes de Al-Latín puedan funcionar, Al-Anon maneja ciertas guías de seguridad para los jóvenes, porque son menores de edad. Entonces, esta mañana tengo una compañera que su servicio es estar con los jóvenes de Al-Latín, porque como es el segmento más joven, los compañeros de Al-Latín, para que puedan sesionar, por ejemplo, ocupan tener 2 madrinas certificadas. El programa de Al-Anon y Al-Latín siempre va buscando proteger la integridad de los jóvenes. Y pues está aquí mi compañera. Buenos días, compañera. Buenos días, compañera, y buenos días, público que nos escucha. Para mí es un gusto poder estar aquí para informarles lo maravilloso que es el programa de Al-Anon y de Al-Latín, y el servicio que prestamos ahí, como decía mi compañera, son servicios para dar a conocer cómo funciona esta hermandad, ¿verdad? con estos segmentos, Al-Anon para los adultos y Al-Latín para los jóvenes. Y para que entendamos qué es Al-Latín, aquí está una compañera, un miembro de Al-Latín, que nos va a leer qué es Al-Latín. Adelante, compañera. Al-Latín, parte de los grupos de familia Al-Anon, es una hermandad constituida por jóvenes cuya vida ha sido afectada por el alcoholismo de un familiar o un amigo íntimo. Nos ayudamos mutuamente compartiendo nuestras experiencias, fortaleza y esperanza. Estamos convencidos de que el alcoholismo es una enfermedad que afecta a la familia desde el punto de vista emocional y a menudo físicamente. Aunque no podemos cambiar ni controlar a nuestros padres, podemos desprendernos emocionalmente de sus problemas y aún seguir amándoles. No discutimos sobre religión ni nos comprometemos con ninguna organización ajena. Nuestro objetivo primordial es solucionar nuestros problemas. Tenemos sumo cuidado en proteger el anonimato de cada miembro, al igual que el de todos los miembros de Al-Anon y Alcohólicos Anónimos.
Aplicando los 12 pasos a nosotros mismos, empezamos a crecer mental, emocional y espiritualmente. Estaremos siempre agradecidos a Latín por brindarnos un programa tan maravilloso y saludable para disfrutarlo y seguirlo en nuestra vida. Bueno, eso, en resumen, eso es lo que es Alatín. Y para ampliar un poquito, dice que es la hermandad. Es una hermandad para adolescentes que tienen parientes y amigos alcohólicos. Alatín, como ya les dije, forma parte de los grupos Al-Anon. Como son menores de edad, siempre están bajo la guía de miembros de Al-Anon, pero no son cualquier miembro que se le ocurra estar ahí presente. Son miembros que son debidamente preparados, se preparan con anticipación, con unos talleres muy especiales para saber qué es lo que van a cuidar, principalmente la seguridad, y van a servir como guías de estos jóvenes que por ser menores de edad no pueden estar solos. Entonces, Alatín no es para adolescentes alcohólicos ni adictos a drogas. Son para adolescentes que sus vidas están siendo afectadas por el beber de otras personas. Cuando pertenecen a un grupo Alatín, acuden a reuniones donde ventilan sus problemas, leen publicaciones de Alatín que los ayudan a responder muchas de sus preguntas y escuchan cómo otras personas han podido rehacer su vida, fijar sus propias metas y ayudar a otros en el grupo a hacer lo mismo. Lo que aprenden en Alatín es que el alcoholismo es una enfermedad. Aprenden que los alcohólicos no quieren hacer sufrir a sus familiares y amigos, no quieren endeudarse, no quieren chocar sus automóviles, ni quieren ir a parar a los hospitales, no quieren olvidarse de las fechas especiales de sus familiares. El alcohol afecta el comportamiento de las personas, aunque puede que no admitan que beben demasiado. Con frecuencia, estos padres o estos familiares sufren de culpabilidad, de remordimiento, de males físicos, de soledad y de desesperanza. Los jóvenes aprenden a entenderlos cuando llegan a Alatín y descubren lo que pueden hacer acerca de esa situación, aunque el alcohólico continúe bebiendo o deje de beber. Deben de comprender estos adolescentes que ellos no son los únicos que tienen esos problemas. Por eso Alatín continúa creciendo. En Alatín aprenden que no son causantes del alcoholismo, que no lo pueden controlar y que no lo pueden curar. No pueden hacer nada para que el alcohólico deje de beber. Uniéndose a un grupo de Alatín y asistiendo regularmente a sus reuniones, así como leyendo las publicaciones, asistiendo a esas reuniones y hablan con otras personas que ahí están presentes, aprenden cómo ellas han podido dominar problemas como los que presentan cuando llegan por primera vez a un grupo. Aceptan el hecho de que no pueden vivir la vida de otra persona, no importa lo mucho que deseen ayudarles. Tratan de no juzgar. Donde existe el alcoholismo, a veces las personas dicen cosas que no sienten. Y todas las personas que viven con un alcohólico pueden verse afectadas. Su modo de pensar se vuelve trastornado y confuso. Puede que se sientan ofendidos por el borracho o por las situaciones que crea su forma de beber. En Alatín aprenden a desprenderse de pensamientos negativos, como son destructivos para ellos mismos. Finalmente, la mejor forma de poder ayudar es mejorándose ellos mismos, y pueden hacerlo perteneciendo a Alatín. Entonces, como ven, este programa de jóvenes, de adolescentes, es muy útil para que puedan sobrellevar una vida donde existe el alcoholismo en su máxima expresión, ¿verdad? Donde a veces pues los padres no se dan cuenta el daño que están ocasionándole a estos adolescentes. Cuando esto sucede, es natural que se sientan enojados o avergonzados cuando llegan sus amigos a visitarlos. Pero si ellos ya conocen que es una enfermedad y les explican a sus amigos que sus padres padecen una enfermedad, tal vez estos amigos los comprendan y es más fácil
que ellos puedan manejar esas situaciones sin sentirse avergonzados ni culpables. Entonces, como ven, desde temprana edad ellos empiezan a hacer conciencia de que el alcoholismo lo pueden enfrentar aprendiendo acerca de los efectos de esta terrible enfermedad cuando no cuentan con un programa. Afortunadamente aquí en el distrito de Lázaro Cárdenas, Guacamayas, El Avillal y actualmente en la colonia 5 de Mayo, existen grupos de Alatín donde ellos acuden a sus reuniones cada 8 días en un horario de 1 hora y media, y ahí comparten, al igual que en Al-Anon, sus problemas, y ellos mismos se ayudan mutuamente compartiendo de qué manera van haciéndole frente a estas situaciones que enfrentan en su diario vivir. Pues gracias, compañera, por tu compartir. Muchas gracias también a la compañera de Alatín por habernos leído lo que es el programa de Alatín. Vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos. Pues muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de radio de los grupos de familia Al-Anon y Alatín. Estamos en Radio Vida 105.1 FM. Pueden ingresar a la página web www.radiovida1051.com y pueden comunicarse al teléfono en cabina, que es 753-537-1701, o pueden escribirnos al número de WhatsApp, que es 753-177-54. Pues muchas gracias por continuar con nosotros en este programa. Les mandamos un caluroso saludo a todas aquellas personas que nos sintonizan todos los lunes, y también un saludo para aquellas personas que nos están sintonizando por primera vez. Los grupos de jóvenes de Alatín, este segmento más joven que es en la etapa de la adolescencia, dice nuestra literatura, que para un joven que tiene un padre alcohólico o una madre alcohólica, o ambos padres ahora en la actualidad, ¿verdad? Ya, porque antes era como más habitual decir, ay, mi papá es el que toma. Pero los tiempos van cambiando y ahora podemos escuchar con más facilidad o más comúnmente decir, mi mamá y mi papá toman. Y entonces, para los jóvenes que viven con una persona que toma, pues se vuelve mucho más difícil estos cambios que se generan en la adolescencia. Se comienza a vivir más la soledad, esa tristeza, esa parte de no sentirme como aceptado o no saber quién soy, pues se vuelve mucho más fuerte cuando todavía tengo que convivir con esta enfermedad familiar, ¿verdad? Porque en Al-Anon voy aprendiendo que no solamente, pues como les comentaba, no solamente la persona que toma va a tener problemas, sino las personas que están a su alrededor, pues también van a estar afectadas por esos sentimientos de ira, por esa culpa, por esa autocompasión. No va a haber comunicación en el hogar. Hace 2 semanas compartíamos con ustedes el tema de Al-Anon y la familia, y poder compartir, ¿no? Poder aprender qué era la familia, ¿no? Y que pues un lugar remanso de amor, y donde mamá va a dar amor, papá va a dar sostén. Pero cuando alguno de los dos toma, o cuando los dos toman, pues los roles van a estar invertidos, o a veces ni siquiera van a estar bien definidos los roles. No vamos a poder comunicarnos, y entonces pues esta etapa se vuelve sumamente difícil, tanto en la casa como en la escuela. Entrar en esa de ya no soy niño, ya no soy grande, y no saber realmente qué rumbo va a tomar mi vida. Y los jóvenes de Alatín en sus reuniones empiezan a compartir. Poco a poco van abriéndose a compartir lo que dice su corazón, sus mentes, porque así como en Al-Anon existe el anonimato, en Alatín también existe el anonimato, porque manejamos los mismos principios. Y el anonimato es esa confianza o esa seguridad de que mi identidad y lo que digo no va a ser revelado a ninguna otra persona. Solamente yo, como
miembro, como persona, puedo decidir si deseo romper mi anonimato. ¿Qué quiere decir? Si deseo decir mi nombre, si deseo contar mi historia a la sociedad o a las personas que no son parte de Al-Anon. Y quiero compartir con ustedes un poquito de lo que los jóvenes en Al-Anon leen. Y dice, esta lectura está tomada de un libro que se llama Al-Anon un día a la vez, que trae reflexiones diarias. Por cada día del año viene una reflexión. Pero también este libro es muy bonito porque en el índice temático me empieza a llevar a que yo pueda buscar emociones o actitudes o qué es la enfermedad del alcoholismo y poder irme exactamente a las páginas, porque cada página me va a hablar de algo. Esta página que yo les voy a compartir va a hablarme acerca de la escuela. Y fíjense, dice, cuando era más joven me sentía aislada e indeseable. Traté de agradarle a la gente, impresionándolos con mis tareas escolares. Creía que cuando vieran mis buenas calificaciones, pensarían que yo era algo especial y me prestarían mayor atención. No dio resultado. De hecho, hizo que me sintiera más aislada. Obtuve muchos premios en la escuela, pero siempre me sentía fracasada porque eso no era lo que yo deseaba. Necesitaba saber que la gente me amaba y se interesaba por mí. Ahora me doy cuenta de que estaba tan ocupada en tratar de ser perfecta que hice que la gente se alejara de mí. En aquel tiempo, nadie hubiera logrado comunicarse conmigo. Desde que llegué a Al-Anon, aprendí a mitigar un poco mis normas. Aún sigo obteniendo buenas calificaciones, pero ya dejé de alardear ante la gente. Trato de aceptarme como soy, sin darme aires de ninguna clase. Y esto hace que me porte con más naturalidad con los demás. Ya no me siento aislada porque sé que hay mucha gente que verdaderamente se interesa por mí como yo soy. Cuando me siento sola, a veces me olvido que soy realmente una buena persona. Pienso que debo hacer y decir cosas para agradarle a la gente, pero no es así. Sencillamente tengo que ser yo misma. Con el programa que me enseña a utilizar el lema "hazlo con calma", hoy puedo ser mejor sin tener que ser perfecta. Y entonces cuando los jóvenes comienzan a leer y comienzan a compartir en sus reuniones, pues muchas veces la lectura que leen son las situaciones por las que están viviendo. Y es muy bonito porque la lectura o el programa me presenta la problemática, pero también, si pongo atención, me va a dar una idea de cuál podría ser la solución, ¿no? Y es muy padre porque si yo empiezo a escuchar la lectura y me voy a ese momento de adolescencia, si ya no soy adolescente, ¿verdad? Y si soy adolescente y empiezo a decir, ay, ¿cómo me siento en la escuela? Ay, pues sí, me siento aislado, me siento solo. Comenzar a darme cuenta por qué hago las cosas. Y no porque, como decía, ¿no? La lectura, no es que sea malo sacar buenas calificaciones, pero cuando estoy afectada emocionalmente, hasta una actitud que podría ser algo bueno, pues se puede convertir en algo malo porque por ejemplo, ¿cuántas veces yo voy a ser la mejor de la clase y pásame la tarea? No, y entonces ya nunca tengo amigos porque no quiero pasar la tarea, porque no quiero prestar cosas, porque yo quiero ser siempre la mejor, o estar sufriendo porque tengo que ser la mejor, tengo que sacar un 10, y no porque una calificación, no porque sea malo o bueno, sino por el estrés o por el aislamiento que yo voy viviendo. Entonces el programa de Al-Anon y de Al-Anon pues me va llevando a está muy bien que tú quieras tener buenas calificaciones o estudiar, pero no por eso vas a ser mejor persona o peor persona por sacarte una calificación, ¿no? Y poder ir disfrutando y poder ir agarrando un equilibrio en la vida, pues es lo que me va llevando el programa de Al-Anon y de Al-Anon. Y qué mejor a una edad tan temprana como es en la adolescencia. Imagínense poder, no sé cuántos años tengan ustedes que nos están escuchando,
pero váyanse a esa etapa de su vida de ser adolescentes y comiencen a recordar un poquito, a sentir un poquito cómo vivían. Porque luego en ocasiones comenzamos ya cuando somos grandes como a olvidar esa parte y de repente la vida no funciona de adultos. ¿Y por qué mi vida no funciona? ¿O por qué tengo tanto conflicto con mi hijo adolescente? ¿O por qué tengo tanto conflicto con los adolescentes? Pues porque esta es una etapa que muchas veces no enfrento, porque es una etapa de dolor, porque es una etapa de soledad, porque es una etapa que se vuelve muy difícil. Y si mi mamá y mi papá pues tenían esta enfermedad familiar del alcoholismo, aunque no tomaran, porque pues muchas veces con el programa voy aprendiendo que aunque mi mamá y mi papá no tomen, pues pueden ser hijos de alcohólicos, y entonces vivir estos síntomas de esta enfermedad, ¿no? Y que yo como hijo, pues que no me haya sentido amado o amada, que no me haya sentido aceptada, que me sienta perdida. Y entonces puedo ya tener muchos años y aún estar perdida como adulto. Y esta es una excelente herramienta para los jóvenes, para que puedan conocerse, para que puedan enfrentar sus dificultades y tomando en cuenta, ¿verdad? Yo ya estoy grande, pero ahora los jóvenes se enfrentan con nuevas dificultades, porque muchas veces, pues antes yo me acuerdo, ahí estaba mi mamá, me sentía sola, pero pues ahí estaba. Pero ahora, pues los jóvenes, mamá y papá están trabajando y la soledad todavía es muchísimo más grande. Se enfrentan los jóvenes actualmente con más problemáticas, tienen acceso a más cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que no había celular, no había forma de comunicarme, y ahora hay muchas formas de comunicarse con el internet, existen nuevas drogas. Decía la compañera que el programa de Latín no es para drogadictos, no es para alcohólicos, pero algo que yo considero que es muy cierto es el ponerme a pensar, ¿qué es lo que va a llevar a un joven a caer en el alcohol o en las drogas? Y yo me respondo, ¿no? Por el tiempo que tengo en Al-Anon, por estar conviviendo con los jóvenes, con mis compañeros de Al-Latín, pues es esa soledad, esa tristeza, esa parte de no, muchas veces ni siquiera yo quererme, ni siquiera agradarme, odiarme a mí mismo. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hace un joven o la salida que puede encontrar un joven? Pues es el alcohol, son las drogas. Llegar a un programa y darme cuenta que, me he equivocado a esa corta edad, porque yo me acuerdo y sí digo, ay, sí es cierto, pues desde aquel entonces me acuerdo que luego andaba haciendo actividades o andaba haciendo cosas que no eran buenas para mí, ¿no? Ay, me salaba las clases o sentía que no me querían, no hacía la tarea y comenzar a sentirme culpable, ay, es que no me dan permiso de esto y ya lo hice, y entonces comenzar a llevar esa culpa encima es tan difícil, y luego no tener un adulto o no tener ese apoyo en casa o ese amor, pues que va generando pues que yo vaya buscando donde me sienta bien. Y muchas veces el alcohol o las drogas pudiese parecer esa puerta, esa salida, ese me siento bien, pero solo es un engaño, porque a la larga pues me va a traer muchas dificultades, las emociones no se van a ir, van a estar ahí, y voy a añadir problemas a mi vida. Hoy les traje un cuestionario para las personas o los jóvenes que nos estén escuchando, y este cuestionario dice: ¿Al-Latín es para ti? Voy a hacerles una serie de preguntas y ustedes en sus hogares o en el carro donde nos estén escuchando traten de contestarlas. Y si ya son grandes, si ya no son adolescentes, pues traten de recordar, váyanse a esa etapa de su vida, recuerden cuando eran adolescentes y contesten estas preguntas. Y dice la primera pregunta: ¿te preocupa la bebida de tu padre o madre, de un amigo íntimo o de algún pariente? Pregunta 2. ¿Ocultas tus verdaderos sentimientos pretendiendo que no te preocupas? Pregunta 3. ¿Te parece que todas las fiestas se estropean a causa de la bebida? Pregunta 4. ¿Mientes para encubrir que otra persona bebe o para ocultar lo que ocurre en tu casa? 5.
¿Permaneces fuera de casa todo lo que puedas porque detestas estar allí? 6. ¿Temes disgustar a alguien por miedo a incitarle a que se emborrache? 7. ¿Crees que nadie te quiere ni se preocupa por lo que te ocurre? 8. ¿Te asusta o te avergüenza llevar tus amigos a casa? 9. ¿Crees que el comportamiento del bebedor lo causas tú, lo causan otros miembros de la familia, amigos o la mala suerte? 10. ¿Haces amenazas tales como si no dejas de beber, de reñir, me marcharé de casa? 11. ¿Haces promesas sobre el comportamiento tales como obtendré mejores notas en la escuela, iré a la iglesia o mantendré limpio mi cuarto a cambio de la promesa de que dejen de beber y de reñir? 12. ¿Crees que si tu papá o mamá te amaran, dejarían de beber? 13. ¿Amenazas alguna vez con herirte o te hieres realmente para asustar a tus padres y hacerles exclamar, perdona o te amo? 14. ¿Crees que nadie comprende lo que sientes? 15. ¿Tienes problemas económicos a causa de la bebida de otra persona? 16. ¿Se aplazan con frecuencia las horas de las comidas a causa del bebedor? 17. ¿Has pensado en llamar a la policía debido a un comportamiento originado por la bebida? 18. ¿Has rechazado invitaciones a salir por temor o ansiedad? 19. ¿Crees que si el bebedor dejara de beber, tus otros problemas se resolverían? 20. ¿Tratas alguna vez injustamente a otros, profesores, compañeros de escuela o de equipo, tus hermanos, porque estás enojado con otra persona a causa del exceso de bebida de esta? Ahora, si has contestado sí a algunas de estas preguntas, Alatín quizá pueda ayudarte. Puedes ponerte en contacto con nosotros por medio del teléfono que les mencionaba, al 753-537-1701 para darles mayores informes, o al WhatsApp 753-100-7754. Y entonces, ¿qué sucede? Fíjense, yo muchas veces he pensado que tal vez en la actualidad, tú que nos estás escuchando, ¿no? Digas, pues yo no convivo con nadie que toma. Pero cuando nos remontamos a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, puede que contestemos que sí, ¿no? A estas preguntas. Y entonces dices, voy a ir a Latín. Pues bueno, si ya no tienes de 12 a 20 años, ya no puedes asistir a Latín, pero Al-Anon es la solución, porque vamos sanando también esta parte de nuestra adolescencia, de nuestra niñez, los problemas que actualmente tenemos. El programa es un programa de vida, es un programa que me va ayudando a ir sanando todas estas heridas, porque les comentaba, ¿no? Los jóvenes que viven en esa soledad, en esa tristeza, muchas veces parte de la adolescencia, ¿no? El de no siento que no hago las cosas bien, siento que no soy bonita o siento que estoy bien feo. Pero el problema es que salgo de la adolescencia y aún me sigo sintiendo así como adulto, que sigo sintiéndome que no soy suficiente, que sigo tratando de ser perfecta, que sigo sintiéndome sola, que sigo sintiéndome aislada, que sigo sintiéndome muy enojada, que aún no puedo encontrar realmente cuál es el objetivo de mi vida, que aún no me siento feliz, que aún vivo en el pasado, o por el contrario, que estoy ansiosa por el futuro, pero siempre perdida del presente. Entonces, el programa de Al-Anon, si ya tienes más de 20 años, pues podría ayudarte, podría ser para ti, así como el programa me ayuda a mí misma. Entonces, a mí me gusta mucho leer la literatura de Alatín, porque pues es ir a esa etapa de mi vida, esa etapa de la adolescencia, recordar la secundaria, parte de la prepa, y comenzar a poder sanar esa parte, pues tal vez lo que yo decía, yo hubiera hecho diferente esto, hubiera hecho diferente aquello, comenzar a entrar en contacto con mis emociones, poder empezar a avanzar, porque luego yo sí digo, actúo como si fuera adolescente,
porque de repente siento, ¿no?, que no atravesé completamente bien esa fase. Y entonces a mí me gusta mucho escuchar a mis compañeros de Alatín, poder ver cómo al ellos estar asistiendo a sus reuniones, comienzan poco a poco a conocerse, empiezan a tener un concepto diferente de lo que es su hogar, comienzan a dejar de echarle la culpa a sus papás de sus malas calificaciones o de que no tienen amigos, y comienzan a entrar en contacto con sus emociones y pueden compartir. De hecho, a mí me gusta mucho escucharlos porque comparten realmente cómo se sienten, cómo al ir aplicando el programa van cambiando, comenzar a verlos, cómo sus ojos, su semblante comienza a ser más feliz, de que se llevan mejor con sus papás, que sus calificaciones mejoran. Entonces, el asistir a Alatín pues trae muchos beneficios, se pueden conocer y de repente, cuando yo, al igual que ahorita que les estoy pasando el mensaje de lo que es el programa de Al-Anon y Alatín, en ocasiones nos toca ir a escuelas o a hospitales y comenzar a ver a los jóvenes como de, ¿para qué eres bueno? Y antes de Alatín así como que se quedan, pues ni saben o contestan, soy bueno para jugar Free Fire. Y al asistir al programa comienzan ellos realmente a saber para qué son buenos, y ya después te pueden compartir, ay, no, pues mira, yo soy buena para pintar, o yo soy buena para hacer otro tipo de actividades, ay, yo soy bueno para vender. Y entonces van encontrando ellos y sus talentos, esas fortalezas, comienzan a ser más sociables, comienzan a alejarse de situaciones que antes eran más riesgosas. Por ejemplo, los jóvenes, ¿no? O sea, en esa etapa tan difícil, tan complicada de la vida, al vivir en un hogar afectado por la enfermedad del alcoholismo, en la escuela a veces solamente hay dos caminos: o te maltratan y te hacen bullying, o es el que maltrata, ¿no? O sea, los jóvenes que viven en hogares afectados por esta enfermedad del alcoholismo, pues no se pueden defender. Y comenzar a ver también cómo ese temperamento rebelde de los jóvenes, al ellos ir asistiendo a Alatín, cuando logran compartir sus emociones, cuando logran abrir su corazón y dicen lo que les duele, cómo esa ira, cómo ese mal comportamiento comienza a modificarse. O por el contrario, esos jóvenes que son maltratados en la escuela, porque sucede, ¿no? Es una realidad. Está el joven que por querer ser aceptado, encajado, pues se la pasan pegándole, maltratándolo, y ahí andan atrás. Uno dice, ¿cómo? Pues te pegan y ahí sigues. Pero porque es una necesidad, porque yo quiero ser aceptado, porque yo quiero ser parte del grupo. Y entonces los jóvenes con esa personalidad, cuando llegan a Alatín, también tienen mejorías. ¿Por qué? Porque empiezan a darse cuenta que son valiosos, que yo soy valiosa, que yo no tengo por qué permitir que me estén pegando, que mejor me alejo. Y entonces empiezan a cambiar de amistades, y pues resulta que las nuevas amistades pues ya no les pegan. O llegar al grupo de Alatín, y cuando tú sientes que pues en la escuela nadie te quiere, te están maltratando, y que llegues a un lugar de jóvenes de tu edad y que te acepten, que te escuchen, eso comienza a elevar poco a poco la autoestima de los jóvenes, y entonces ellos tienen temas más positivos, comportamiento más positivo, y esos son poquitos de los beneficios que un joven puede tener al asistir a Alatín. Y pues como papá, ¿qué más? O sea, comenzar a ver que tu hijo comienza a cambiar de una forma más positiva, que ya pueda convivir un poco más contigo, que pueda expresarte lo que siente, pues son satisfacciones que como papá dices, ay, pues creo que está cambiando, creo que a mi hijo le está sirviendo el poder asistir a Alatín. Ya, si yo soy consciente, ¿no? Yo como mamá soy consciente, pues que tengo la enfermedad del alcoholismo, no porque tomé, sino porque crecí en este ambiente, porque mis emociones no están de repente equilibradas, todavía la ira, el enojo, la culpa se apoderan de mí, y entonces decir, ok, he dañado a mis hijos, no conscientemente los he dañado, entonces poder ver que existe un lugar donde se puede comenzar a resarcir los daños que yo como papá inconscientemente he transmitido, pues es algo gratificante poder darles la oportunidad a los jóvenes de tener una vida diferente, darle la oportunidad a los jóvenes de sanar sus heridas, y al momento de sanar sus heridas pues tienen
la posibilidad pues de ser personas felices, exitosas, con una vida diferente a la que tendrían pues si seguimos con esta enfermedad familiar, si seguimos con la soledad, con el aislamiento, con esa gran tristeza, con ese sentimiento de que no valgo. Entonces el programa de Alatín es una excelente opción para los jóvenes. Y también, al igual que Al-Anon, no hay cuotas ni honorarios, ¿no? O sea, yo como mamá, sí, hablando como mamá, porque tengo varios roles, como mamá, muchas veces la vida actual que me genera gastos, ¿no? Y que yo digo, ay, no tengo dinero, y siempre pensando que no tengo dinero, ¿cómo le puedo hacer para ayudar a mis hijos? Porque pues la verdad no me alcanza. Entonces el programa de Alatín es una opción excelente porque no hay cuotas, no hay honorarios, solamente, obviamente es muy difícil para mí, ¿no? Tener que llevar a mi hijo, traer a mi hijo, pero vale la pena. Vale mucho la pena porque el programa es algo muy accesible para todas las personas. No se habla de religión, no se habla de política a los jóvenes. Los jóvenes siguen su programa, solo se enfocan en cómo se sienten. No es que van a ir a hablar mal de los papás o a quejarse. ¿Por qué? Porque el programa de Al-Anon y de Alatín me van a sacar de ese papel de víctima. Ya no les alcancé a compartir la de víctima, ¿no? De cómo dice la literatura, que yo ocupo ya dejar de echarle la culpa a mis papás de mis malas calificaciones, o que ocupo dejar de hablar mal de los demás miembros de mi familia para justificar mi comportamiento. Entonces, esas actitudes van haciendo que yo sea maduro y por consiguiente, pues no voy a estar hablando mal de mi mamá, de mi papá. No, este programa de los jóvenes y de los adultos también es para concentrarme en mí misma, para poder hacer cambios, para poder conocerme, para poder reconocerme y para poder tener una vida mejor, que es el objetivo, ¿no? Poder tener serenidad, poder ser plena, feliz. Entonces, el programa de Al-Anon, y en este caso que este día compartimos el programa de Alatín, pues les da la oportunidad a los jóvenes desde una edad muy temprana pues a tener una vida mejor, a que puedan ellos conocerse y puedan ser, imagínense, unos adolescentes más felices, porque si la adolescencia como papá es difícil, ¿no? Así de, ay, este chamaco insoportable. Pero con el programa, imagínense, si mamá y papá van a Al-Anon y los jóvenes van a Alatín, pues esta etapa difícil se vuelve más fácil porque podemos tener mejor comunicación, porque podemos aprender a escuchar lo que el hijo quiere expresarme, o yo como hija puedo empezar a escuchar a papá, y entonces puede haber más armonía en nuestra familia. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron hasta el final. Estamos en Radio Vida 105.1 FM. Agradecemos a la radiodifusora por permitirnos compartir con ustedes este programa. Existe la página web para que nos visiten, www.radiovida1051.com. Teléfono en cabina 753-537-1701 y el WhatsApp es 753-100-7754. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente inicio de semana.